Muy buenos días. Agradezco infinitamente a las señoras y señores legisladores que integran este órgano de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la oportunidad que me brindan para comparecer ante ustedes y de manera muy breve compartirles algunos de los recuerdos y vivencias de aquellos tiempos difíciles para nuestro país, el periodo en que México fue afectado por una de las crisis más severas y costosas de que se tenga memoria. Una crisis que, en palabras del entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, retrocedió al país 25 años. Esta crisis, cuyos efectos se dejaron sentir con mayor fuerza en los meses transcurridos entre 1995 y 1997, fecha en que se logró superar aquella llamada por unos crisis bancaria y por otros crisis derivada del error de diciembre, pero que todos identificamos y recordamos, me parece es pertinente retomar, porque paralelamente dio pauta al surgimiento de una de las instituciones pilar del sistema financiero y bancario de México, que es el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB. Y para entrar en materia, si ustedes me lo permiten, quisiera referirme a los meses iniciales del año de 1995, cuando tuve el privilegio de formar parte en el Senado de la República de aquella 56 legislatura, donde se hizo frente al vendaval originado por la devaluación de diciembre de 94 y la secuela económica respectiva, manifiesta entre otros aspectos en el disparo de las tasas de interés y de la inflación. Recuerdo las encendidas sesiones de la primavera de 1995, donde se aprobaron medidas como el aumento del 50% en el impuesto al valor agregado, en medio de las fuertes y justificadas críticas de la oposición, pero también de muchos priistas, la madurez y responsabilidad de los legisladores del PAN y del PRD, encabezados por don Gabriel Jiménez Remus y por Héctor Sánchez López, respectivamente. Solo como referencia, menciono entre muchas las actuaciones e intervenciones, entre otras, de don Enrique González Pedrero, de don Juan de Dios Castro, de Rosalvina Garavito Elías, de don Luis H. Álvarez, de Fauci Handam y de Guillermo Ortegón, que en paz descanse. También es digno de mención el temple mantenido por Fernando Ortiz Arana, a la sazón, coordinador del grupo parlamentario del PRI, quien siempre dio muestras de una gran verticalidad y firmeza en la conducción de los trabajos del Senado. Por supuesto, no puedo dejar de lado el trabajo de mis compañeros, los economistas de la fracción del PRI, Melchor de los Santos, José Luis Medina Aguiar y Rodolfo Becerril Estrafón, y de Beatriz Paredes Rangel en la creación ya de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. En este breve contexto, hoy ya histórico, me parece que fueron 4 los factores determinantes en la creación del IPAB. 1, la crisis bancaria del 95, originada por la crisis del sistema de pagos, la insolvencia y la quiebra bancaria y el agotamiento del FOBAPROA. 2, el costo del rescate bancario, calculado en aquel momento en más de 70,000 millones de dólares y su posterior tratamiento. 3, la necesidad de contar con instrumentos legales e instituciones eficaces. Y 4, el imperativo de asegurar los ahorros del público y garantizar el funcionamiento eficiente y oportuno del sistema de pagos. Estos 4 aspectos, en mi opinión, están plenamente acreditados en la idea de crear y poder funcionar al IPAB. Su experiencia y operación a lo largo de estos años demuestran que en México sabemos aprender de nuestros errores, que somos capaces de lograr los acuerdos necesarios para construir las instituciones y los mecanismos pertinentes orientados a prevenir y, en su caso, hacer frente a situaciones indeseables que representen un riesgo real para el desarrollo presente y futuro del país. Con el IPAB están a salvo los recursos que con tanto esfuerzo cuesta obtener, que son el resultado del trabajo cotidiano y de cuidar los ingresos, sacrificando muchas veces el consumo de bienes y servicios necesarios, recursos que en suma representan seguridad a las generaciones presentes y futuras. En mi opinión, en los próximos años el IPAB afrontará diversos retos, entre los que destaco los siguientes. 1, finalizar los procesos de recuperación de los activos que se encuentran bajo su dominio. 2, concluir los procesos de liquidación de los bancos. 3,
reducir el costo fiscal de la deuda a su cargo y cuarto, finalmente considero conveniente que la Junta de Gobierno del Instituto coadyuve al análisis de las mejores prácticas arrojadas por las diferentes crisis financieras. Señoras y señores, integrantes de la tercera comisión de este órgano legislativo, quiero manifestarles que es para mí un gran honor que el señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, me haya distinguido como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y una gran distinción haber comparecido ante ustedes. Igualmente, quiero asegurarles que al ser favorecidos con la ratificación de esta soberanía como vocal de la Junta de Gobierno referida, me comprometo firmemente con el cumplimiento de la responsabilidad que me esperan y con la consecución de los objetivos del IPAB, que son aspectos indispensables para restaurar la confianza de la ciudadanía, desde luego poniendo en primer plano los derechos de los ahorradores. Muchas gracias por su atención, señores y señores legisladores. Gracias, señor Hopkins. Vamos a pasar a la ronda de preguntas de menor a mayor. Ha solicitado la palabra Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra. Gracias, compañera presidenta. Bueno, primero que nada, todavía está el trámite, se complementa cuando se aprueba por las 2/3 partes de la comisión permanente, no se puede dar ya por sentado. Nosotros sí quisiéramos ver, porque en el artículo 78 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en la fracción quinta, se establece que no tener un cargo de elección popular, un cargo de dirección partidista. Evidentemente se refiere a que esté en ejercicio, pero me parece que el espíritu del legislador finalmente es no partidizar instituciones de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo podrá usted, señor compareciente, garantizarlo, este apartidismo, si usted ha sido un destacado miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue responsable de la Comisión de Financiamiento del PRI, fue secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, ha sido diputado federal y senador? Por cierto, los datos del PRI se omiten en el currículum que se nos circuló, sí los de legislador, pero no los cargos de carácter partidista. Pregunto esto porque si en la ley el origen y la finalidad de proteger el ahorro bancario es precisamente garantizar que el usuario ahorrador garantice sus ahorros, sus recursos, un problema grave que se ha presentado a últimas fechas es el tema del endeudamiento de los estados y municipios. Y en este sentido quisiera saber su opinión, porque si bien es cierto que ha habido irresponsabilidad, negligencia y corrupción en varios estados, también no se puede restar la responsabilidad que pudieron tener los bancos en haber otorgado créditos de manera irregular o de manera poco cuidadosa, toda vez que cualquier particular o empresario que solicita un crédito pues sigue una serie de filtros, y sin embargo tenemos casos donde con una gran liberalidad se han otorgado créditos en los estados del país, en los municipios, y ahorita pues los que sufren las consecuencias de estos endeudamientos son los ciudadanos, porque esto se ve reflejado en menos servicios, menos obra pública, incluso hasta la burocracia estatal sufre recortes, el personal de mandos medios u operativos. Entonces, ¿cómo hacer que el IPAB, en su filosofía que lo crea para proteger al ahorrador y por ende al sistema bancario, se puede garantizar que no se repitan estos casos? ¿Qué medidas pudiera tomar el IPAB dentro del margen de actuación legal que tiene? Nos gustaría saber mucho su opinión, y si no habría un conflicto de interés ahí por su filiación política con relación a estos estados donde ha habido casos como, pues yo reflejaría el de Coahuila, por ejemplo, donde hubo créditos irregulares, tanto en la fabricación de los expedientes en el Congreso, como el tema de Hacienda, que también tuvo que ver ahí, y el tema de los bancos, y además el caso de que en algunos bancos se ha estado concentrando deudas
Es decir, son los bancos que prestan más en los estados y también hay prominentes miembros del PRI involucrados en algunos bancos como accionistas o dueños. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Tiene la palabra el señor Hopkins. Gracias, senador. Diputado Mejía, no puedo negar mi filiación partidista y jamás lo haré. Le quiero decir que no se puede tener una afiliación priista a la hora de partido, a la hora de tocar un tema tan sensible como es la deuda que está contraída en el IPAB y los servicios que el IPAB que el mismo instituto presta. Déjeme decirle que no se puede tener una afiliación partidista cuando hablamos de 42 bancos, cuando hablamos de 118.564 cuentas que tenemos que estar vigilando en el IPAB, y al igual que la Comisión Nacional Bancaria, y difícilmente puede llamarle a un vocal del IPAB su intervención como priista, como partidista, en el caso mío priista, sabiendo que los ahorradores no tienen filiación partidista. Tenemos que cuidar a los pequeños ahorradores que, por cierto, no están todos contemplados y protegidos por el IPAB, dado que el pequeño ahorrador no concurre a la institución bancaria, más bien va a la sociedad de intervención financiera, como son las sociedades de ahorro y préstamo. Entonces, son circunstancias que tenemos que vigilar mucho, que en el caso de favorecer el apoyo de esta comisión, primeramente y después del Pleno, para ser designados vocal del IPAB, el vigilar los ahorros, el simplemente cuidar el manejo de los recursos, cuidar los ingresos del IPAB, cuidar que la deuda no se incremente, darle el servicio que se amerita a la deuda y obviamente reducir en lo más que se pueda el costo fiscal que año con año esta soberanía, la Cámara de Diputados, otorga al IPAB a través del ramo 34. Esas serían más en términos generales mis comentarios a sus cuestionamientos. Tiene la palabra, no ha llegado la senadora del Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México. Pregunto si va a tomar participación, no me han pasado la pregunta. Bien, sigue entonces el PRD, tiene la palabra el senador Mario Delgado. Muchísimas gracias. Buenos días. Aprovecho para desearles un feliz año a todos los asistentes, a nuestros amigos de los medios, compañeras, compañeros. Bueno, bienvenido. Gracias por su exposición. Y qué bueno que usted tuvo la experiencia en el Senado, pues de toda la crisis financiera, porque debe tener un conocimiento muy cercano a la forma en que esta se resolvió, donde básicamente todo el costo de este rescate pues se pasó a los contribuyentes. Y la apuesta en aquel tiempo, hoy comprobamos que tuvo éxito. La apuesta era a que se nos olvidara el tremendo costo que tiene para nuestro país, que ha tenido de 1997 a la fecha, por la gran cantidad de recursos que se han venido destinando a este rescate bancario del que ya casi nadie se acuerda, que sin embargo, como usted lo menciona, en el ramo 34 pues sigue todavía llevándose una partida presupuestal que ya pocas veces se cuestiona. Lo que yo quisiera preguntarle es ¿qué compromiso puede asumir usted en términos justamente de reducir este costo fiscal? Porque si vemos la comparación en términos del PIB, la deuda ha venido creciendo no porque sea menos deuda, sino porque el PIB va creciendo. Entonces, en términos del Producto Nacional, la deuda es menor, pero el financiamiento que se hace año con año es para cubrir el crecimiento en términos reales del costo financiero. Pero sin embargo, pues la deuda sigue ahí, y sigue, según al 30 de septiembre del 2012, pues más de 800,000 millones de pesos. Entonces me parece que en este año que vamos a entrar al tema de reforma fiscal y demás, y donde estamos viendo todos con mucha angustia de dónde obtenemos mayores recursos, volvamos a revisar lo que está pasando dentro del IPAB y no conformarnos, decir, pues es algo que está resuelto, le tenemos que destinar 30,000 millones
de pesos en las próximas 2 generaciones, porque son recursos que nos van a hacer falta en otros campos. Entonces, ¿cómo revisar otra vez lo que sobre todo en los pasivos? Me refiero a los pasivos, no a la protección que estamos hablando hacia adelante, sino en el manejo de pasivos, que todavía nuestro sistema financiero sigue con la comodidad de tener esos bonos y destinar una buena parte o generar una buena parte de sus rendimientos totales, de sus ingresos totales, a partir pues de la renta tan cómoda que los contribuyentes mexicanos le dan año con año a nuestro sistema financiero que, por cierto, sigue todavía sin la capacidad de poder financiar a las micro, a las medianas, a las grandes empresas, sigue sin financiar el desarrollo de nuestro país. Y me parece que un incentivo perverso para que esto no ocurra, para que no haya un detonante del crédito a nivel nacional, es pues la comunidad de la renta que se tiene en los bonos del IPAB. Entonces, ¿cómo replantear junto con el Congreso de la Unión? Aquí me ofrezco para que podamos revisar y analizar y sí cuestionarnos otra vez, digamos, a 15 años de distancia, ver cómo se han hecho las cosas ahí y ver la posibilidad. Esa es nuestra obligación siempre, ver por el beneficio del público, de los contribuyentes, cómo reducimos esta deuda. Gracias, senador Delgado. Usted es un amplio conocedor del sistema financiero. Como secretario de Finanzas del DF sabe muy bien lo que podemos y no podemos hacer, lo que puede hacer un secretario de Finanzas en términos de manejo de deuda. En términos del IPAB, y usted tiene toda la razón, la deuda asciende actualmente a 812.850 millones de pesos. Se ha reducido en términos del PIB del 12 al 5%, pero como usted lo afirma, es derivado del crecimiento que ha tenido la economía nacional. Solo nos quedan 3, al margen de hacer alguna adecuación de ley para poder experimentar otros alcances para poder reducir el monto de deuda. Uno es la cuota de los bancos, estar muy cuidadosos de que los bancos sigan pagando las cuotas que les corresponde, el 4 al millar, y en algunos casos, cuando así lo amerite, con el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, bueno, existe la posibilidad de ir hasta 7 al millar. El segundo instrumento son los bienes que tiene el IPAB, hacer el mejor manejo posible de ellos para la enajenación o venta de ellos y que le implique un ingreso al IPAB. Y tercero, bueno, obtener plazas y tasas mejores de financiamiento de los bonos y el papel que el IPAB está obligado a sacar cada semana para ir cubriendo, como usted afirma, el servicio de la deuda. En pocas palabras, esas serían de las acciones que el actual marco legal nos permite llevar a cabo, como en el caso de ser aprobado por ustedes, como vocales del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Bien, sigue en turno el diputado Francisco Cáceres, por favor, Buenos días. del PAN. Buenos días, don Guillermo. Bienvenido aquí al Congreso, a esta comisión. Este tema del IPAB es un tema que para lo que lo vivimos en carne propia, toda la debacle financiera tiene muchas aristas positivas y negativas, ¿no? La positiva es que se rescató el dinero de los ahorradores, no se perdió y no entramos en una crisis financiera peor de la que se pudo. La negativa es que se abusó de parte de los banqueros del uso de este instrumento para matar deudas que se habían contraído de manera irresponsable y rayó en fraudes para el pueblo de México. Digo, lo tenemos que tener claros. Creo que el beneficio fue superior, pero hubo un manejo bastante laxo de este instrumento. Siendo ustedes pretendientes o siendo postulantes para esta posición, yo creo que deberíamos hablar de cosas más específicas. Tenemos 812.000 millones de presupuestos. Hoy que se dice de parte del gobierno federal con bombo y platillo que estamos obteniendo las mejores tasas a nivel históricas, producto de todo un orden fiscal de 18 años, pues yo lo que le pediría es que nos dijeran cuál es el costo financiero que tenemos de estos 800.000 millones y qué vamos a hacer concretamente para reducirlo y entrar en un proceso
real de amortización de estos pasivos, ¿no? Gracias, diputado Paz. Mire, con todo gusto. Para mí la ley que crea el IPAB es una ley de la primer ley de transición que hubo en este país antes del 2000. Recordemos que el presidente Zedillo había enviado una iniciativa totalmente distinta a la que se aprobó, y ahí está la exposición de motivos de la ley, en donde la fracción parlamentaria del PAN fue la que impulsó mucho la creación del Instituto Profesional del Ahorro en lugar de la comisión que el presidente Zedillo pretendía para la garantía de los depósitos de los seguros, y por otro la comisión de recuperación de bienes. Lo que podemos hacer en este tema es reducir, como le explicaba al senador Delgado, lo mayor posible los montos de las tasas y ampliar los plazos. En la medida en que el sistema bancario esté más protegido, que el ahorrador esté más confiado y que haya disposición de recursos para ser invertidos ahí, en esa medida podemos reducir costos. De otra forma, difícilmente esta deuda se podrá reducir. Son deudas que ahí se quedan, que año con año se les da servicio, y que si bien la deuda pública ha venido siendo amortizada, no veo por qué no en un futuro podamos ir amortizando también y hacer pagos por adelantado en el caso del pago de servicio de la deuda del IPAB, que asciende, como aquí lo hemos dicho, a 812,000 millones de pesos. Lo ponemos en el formato. Sigue el Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el diputado Abraham Montes. Muchas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias a todos ustedes. Don Guillermo, yo he visto los documentos que me han proporcionado del expediente que usted presenta para solventar toda la parte legal de los requisitos, de que no existe inhabilitación por parte de la Secretaría de la Función Pública, donde usted declara sobre sus derechos políticos a salvo, sobre su nacionalidad, no hay condenas, no hay inhabilitaciones, no desempeña en este momento cargos de elección popular, y dice que no existe conflicto de intereses, pues intereses particularmente económicos. Aunque aquí se plantea el tema del interés que puede surgir, del interés o del conflicto de intereses políticos. Todo esto está muy bien y yo los escucho platicar de los grandes temas nacionales en el sentido de la economía nacional y Hacienda y grandes deudas. Qué bueno que estos temas se toquen en público y se hagan del conocimiento del público a través de los medios. Pero yo quiero hacerle una pregunta, que es la pregunta que se hace la gente con relación a estos cargos, a estos puestos y a estos instrumentos. ¿Cómo garantiza el IPAB los depósitos bancarios del público y hasta qué monto? La gente, todo lo que hemos platicado hasta ahorita es fundamental, es importante para el país, es importante para la nación, pero a la gente también hay que enterarlo de lo que le interesa particularmente en casos individuales. ¿Cómo se garantizan estos depósitos y hasta qué monto? Esa sería mi pregunta. Tiene la palabra el señor Hopkins. Gracias. Diputado Montes, ¿cómo lo garantiza y hasta qué monto? El IPAB cubre ahorita depósitos, sea en cuenta de cheques, tarjeta de débito, cuenta de ahorro, inversiones a plazo, hasta 400,000 UDIs, lo que implica más o menos 2 millones de pesos en números cerrados. ¿Y cómo lo garantiza? A través de una vigilancia permanente conjuntamente con la Comisión Nacional Bancaria del sistema bancario. Se está teniendo en cuenta que se cubre el 99.9% de las cuentas actualmente que hay en el sistema bancario nacional, lo cual implicaría en términos de monto el 51.7% de recursos disponibles para poder pagarle a ese ahorrador hasta esos montos, siempre y cuando sea
un ahorrador por banco, ¿no? No se puede repetir de pagarle más cuentas a un mismo ahorrador. Esos son los términos y las condiciones en las cuales el IPAB le garantiza. Y obviamente, conjuntamente con la Comisión Nacional Bancaria, a través del sistema de alerta, de estar pendiente de los índices de capitalización de los bancos, para evitar caer en un problema de insolvencia, como lo fue en 1995. Insolvencia de que no podía pagar el que debía, y por lo tanto el banco no podía tener recursos para pagarle al ahorrador o al inversionista. Eso sería, en términos muy concisos, la función del IPAB en esa materia. Concluyó la primera ronda. Vamos a la segunda ronda de preguntas. Pregunto al Partido Verde, Agustín Melgar, Luis Armando Melgar tiene la palabra. El niño Con todo respeto, no es el niño verde, con todo respeto, don Agustín. En paz descanse. Ciudadano Guillermo Hopkins, ¿cómo está? Bienvenido, me da mucho gusto tenerlo por acá. Yo quisiera nada más insistir alrededor de la reflexión y la pregunta que hacía mi compañero del PRD. Alrededor de entender muy bien cuál es el origen del IPAB, cómo se dio, con ese costo político, y por qué durante los últimos 15 años se ha mantenido en el ramo 34 este servicio de la deuda, cuando sabemos que financieramente, si lo llevamos a deuda, se bajaría el costo de manera muy sustantiva. Yo creo que es una de las prioridades que se debe de hacer como parte del ejercicio de esta visión del IPAB que queremos. Tenemos un país que cada día está más en una dinámica, lo vemos en los estados, también necesita hacer una reflexión, cuál podría ser en una reingeniería del IPAB, cómo podría tener una participación también para garantizar ciertos controles de la mano con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para participar en los controles de la deuda. Y entendiendo muy bien cuál es la función de este seguro, yo la única pregunta, insisto, que haría es, ¿cómo estarían ustedes pensando trabajar de la mano con el Congreso para poder hacer esa reforma que pueda llevar el actual servicio, la actual deuda de los 812,000 millones de pesos, que si bien se ha disminuido, sigue siendo un servicio de deuda importante año con año, con un costo financiero que podría ser infinitamente menor si lo lleváramos a la deuda general del país? Tiene la palabra el señor Hopkins. Gracias, senadora Padilla. Senador Melgar, déjeme decirle, le agradezco su pregunta porque me da la oportunidad de hacer un recordatorio personal. Durante la 58 legislatura, que también fui diputado federal, y me tocaba junto con un futuro compareciente que es Óscar Levín, que presidía la Comisión de Hacienda, y a mí me tocaba coordinar los trabajos de la Comisión de Presupuesto de la legislatura, presidida por el PAN, por el diputado Luis Pasos. Tratamos de llevar a deuda pública el IPAB, tratamos de meterla en la reforma y registrarla como deuda pública, y no fue posible. No logramos el apoyo del PAN. El coordinador de los panistas en ese momento era el diputado Felipe Calderón, y no fue posible llevarla. Obviamente que aliviaría mucho el registrarla como deuda pública, le aligería al IPAB el manejo de estar pendientes día a día, semana a semana, de la emisión de bonos o de papel para poder estar financiando la deuda, y le permitiría al IPAB obviamente estar más atento a la parte de protección al ahorrador. Obviamente que habría que platicarlo con la Secretaría de Hacienda, con Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria, y conjuntamente con las cámaras y los partidos políticos, para ir preparando una iniciativa de ley de consenso, y que nos permitiera no solo ver la parte de financiamiento, sino también ver la parte de los pequeños ahorradores, que el IPAB los protegiera, y que actualmente no concurren al sistema bancario porque encuentran mejores ofertas. Me refiero a mejores tasas en la sociedad de ahorro y préstamo. Yo creo que si lográramos una iniciativa de ley que conjuntara
por un lado el financiamiento de la transferencia de deuda pública y por otro lado le ampliáramos al IPAB las facultades para proteger a todos los oradores, creo que sería de un gran beneficio para el país y obviamente iríamos con ello aligerando la carga financiera que actualmente se está pagando. Bien, tiene la palabra del Partido de la Revolución Democrática el senador Benjamín Robles. ¿Cómo se llama? Benjamín Robles. ¿De qué partido? PRD. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar quiero felicitarlo, licenciado Hopkins, por la designación, que ciertamente, como lo dice el diputado Ricardo Mejía, está en proceso de ratificación por esta comisión permanente, toda vez que el Senado no se encuentra sesionando. Lo felicito y he estado muy atento a lo que usted ha estado comentando. Yo quisiera formularle alguna pregunta, quiero contextualizarla para conocer su punto de vista. Mire, en el pasado mes de diciembre, la ONU dio a conocer el informe titulado Situación y Perspectivas Económicas del 2013. En él expone las malas expectativas que prevé para el crecimiento económico mundial para este año, señalando que de continuar con las actuales políticas neoliberales, los altos niveles de desempleo en los que los países occidentales podrían estar aumentando durante los próximos años. Este informe también advierte, el licenciado Hopkins, que con las políticas actuales implementadas por Europa y por Estados Unidos, se necesitarían, y hago la cita, al menos 5 años para recuperarse de las pérdidas de empleo provocadas por la recesión que comenzó en el 2008. Y cierro la cita de ese informe. El informe concluye además que la debilidad de las más importantes economías desarrolladas está en la raíz de la declive económica a nivel global. A pesar de ello, el licenciado Hopkins, el Banco de México ha estimado que la economía de nuestro país va a crecer entre 3 y 4%, ha dicho, en el 2013, lo que coincide con las perspectivas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el paquete económico 2013 defendió, pronosticando un Producto Interno Bruto en el país que estaría creciendo por el orden del 3.5%. Considerando todas estas condiciones económicas, las internacionales, me estoy refiriendo, por un lado me refiero a la crisis en Europa, que se mantiene y que en la zona euro no ha podido superar, como todos sabemos, pero también me refiero a las decisiones que en el futuro inmediato habrán de tomarse en los Estados Unidos relativos al gasto público y al techo de su deuda, y por otro lado a lo que todos conocemos ya como una desaceleración de la economía china. En ese contexto, y yo le quiero plantear, le pido que me pueda usted argumentar o nos argumente a todos puntualmente si con las presentes condiciones del mercado internacional, en el caso de una situación de una nueva etapa de estrés financiero, ¿existen, licenciado Hopkins, o no posibilidades de una descapitalización bancaria? Le agradezco mucho su respuesta. Tiene la palabra el señor Hopkins. Difícilmente el IPAB, diputado Robles, tendría capacidad actualmente con el fondo del IPAB que se tiene de reserva son 12.560 millones de pesos. Si hablamos de un problema de un sistema de pagos, pues estaremos hablando de algo similar a lo que se vivió en 1995, razón por la cual el IPAB estaría obligado a pedirle permiso al Congreso de la Unión para poder emitir bonos de deuda, para poder salir a aliviar una posible o futura crisis de un sistema de pagos. Yo creo que en el mundo, y lo estamos viendo en Europa, y lo vimos en Estados Unidos, siempre el que entra al auxilio es la tesorería, es el apoyo fiscal. Lo que está en discusión siempre en estos casos es si el contribuyente va a tener que pagar o no el costo de una crisis de un sistema de pagos bancario. Siempre sabrá el tema. Está el caso de Grecia, el caso de España, el caso de Islandia, el caso de Irlanda. Toda Europa está en ese problema. Está el caso de 2008 en Estados Unidos, donde el gobierno norteamericano tuvo que intervenir hasta en las armadoras
para poderla sacar adelante. Entonces, el IPAP no está en condiciones. Yo creo que es un problema para aumentar el crecimiento económico y subir estas cifras. Bueno, yo creo que el centralismo hace un gran daño en el país. Creo que se requiere en este país, y creo que el senador Delgado compartiría conmigo este tema, porque lo compartíamos en la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. El federalismo fiscal es importantísimo, el darle potestades tributarias a los estados y municipios para poder incentivar el crecimiento de la periferia hacia el centro, y no al revés, de una política nacional que venga y se imponga de una manera a veces avasallante sobre las regiones, estados y municipios de este país. Esos serían mis comentarios, diputado Robles, a sus preguntas. Gracias, licenciado. Tiene la palabra Juan Francisco Domínguez, senador del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidenta senadora. Licenciado Guillermo Hopkins, ayer el secretario de Hacienda reconocía el excelente manejo financiero mexicano hecho por las últimas dos administraciones panistas que tienen hoy al país, como lo calificó el día de ayer. Y ahorita usted descalifica, cuando usted fue compañero en la 58, al entonces coordinador de la grupo parlamentario del PAN, al licenciado Felipe Calderón, cuando su partido, en el cual usted acaba de decirnos, fue 2 veces diputado, una vez senador, quiso ser candidato al gobierno de Sonora diciendo que era amigo de Mario Fabio Beltrones y de Burs, esperando que usted no haya llegado aquí propuesto por amiguismos. Y si recordamos que el IPAP se crea sustituyendo al FOBAPROA, derivado de la crisis del 84, de la devaluación del 84 y de la crisis del 94, hechos por gobiernos de su partido. A mí me gustaría saber, ahorita que regresaron al gobierno y que pudiera estar usted en la Junta de Gobierno del Banco de México, a través del IPAP, tener controlado que los bancos cumplan con sus compromisos con los ahorradores, y si va a ser usted miembro del IPAP, pues yo le suplicaría dejar de abstenerse de opinar de cuestiones políticas que en este momento no hay a su lugar, como lo acaba de hacer del licenciado Felipe Calderón, que deja la economía reconocida ayer por el secretario de Finanzas Luis Videgaray. ¿Es cuánto? Gracias, senador Domínguez. Permítame tantito. Tiene la palabra el señor Hopkins para dar una respuesta hasta por 5 minutos. Gracias. Senador Domínguez, gracias. Senadora Payana, gracias por darme la palabra. No, de ninguna manera traté yo de referirme al presidente Calderón de una manera de crítica. Simplemente yo le decía al senador Melgar que no había habido las condiciones para votar y transferir la deuda del IPAP a deuda pública. Déjeme decirle que tengo el privilegio de ser amigo del presidente Calderón, compañero con él 2 veces en la legislatura, en la 55 y en la 58. Me distingo con su amistad, lo cual yo aprecio. Obviamente que estoy muy agradecido y reconozco la autoridad financiera de Francisco Gil Díaz, de Agustín Carstens, del senador Cordero y de José Antonio Meade. Son amigos míos todos ellos. He compartido con ellos muchos desvelos, muchas iniciativas de ley, tanto de ingresos como de egresos, como de deuda, y creo que solo me resta decir aquí que tengo una gran amistad con muchos de ellos y que tengo un profundo respeto por todos los que han ocupado estos puestos. De ninguna manera fue mi intención referirme al presidente Calderón como que se había opuesto, simplemente no hubo condiciones en ese momento para poder transferir la deuda del IPAP a deuda pública, como era la intención que se tenía en ese momento. Estamos hablando ya de 2002.
Gracias. Bien. Tiene la palabra la senadora Graciela Ortiz, hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo quiero felicitar y saludar con enorme reconocimiento al licenciado Guillermo Hopkins, un hombre cuya trayectoria prueba en materia financiera está más que acreditada. En ese conocimiento y en esa trayectoria, quisiera preguntarle al licenciado Hopkins, conociendo la génesis que da lugar a esta institución hoy llamada IPAB, ¿cuál sería su opinión respecto a la necesidad de la existencia de esta institución como instrumento de protección para el ahorro de los mexicanos? A mí me parece que más allá de la discusión de orden político, lo que subyace es la necesidad de fortalecer, de proteger a aquellos ahorradores mexicanos que confían en un sistema financiero y para el cual fue creado esta institución. Y quisiera también preguntarle, no solamente por qué es necesario la existencia, o si considera que es necesaria la existencia de esta institución, sino cómo podría fortalecerse a lo que a final de cuentas debe de importarnos a todos, que es la garantía y la seguridad de los mexicanos respecto a sus ahorros. Muchas gracias por su respuesta. Tiene la palabra el señor Hopkins, hasta por 5 minutos. Gracias, senadora Padierna. Senador Ortiz, gracias por sus palabras. Es necesarísimo la permanencia y presencia del IPAB. Simplemente el que esté ahí guardado un pasivo de 816 millones de pesos lo hace necesario, al margen de que lo hagamos o no deuda pública en un futuro. ¿Y cómo se puede fortalecer? Bueno, la actual legislación está, yo creo que agotada. Yo creo que podríamos pensar, y me voy a atrever aquí sin ser experto en la materia, en una segunda generación de IPAB. Una segunda generación de IPAB que permitiera proteger, como le señalaba y le platicaba el senador Melgar en su intervención, proteger al pequeño ahorrador, ampliar el marco legal, ampliar las facultades del IPAB para proteger a ese pequeño ahorrador que actualmente no concurre al sistema bancario por diversas razones, entre otras porque las sociedades de ahorro y préstamo, de una manera mucho más ágil, le pueden ofrecer una mejor tasa que la que le puede estar pagando el sistema bancario. Yo creo que mejorar esa parte, tener una mayor vigilancia sobre los bancos, que no solamente la Comisión Nacional Bancaria intervenga, sino que el IPAB también pueda intervenir mucho para detectar a tiempo y hacer las alertas necesarias. Y por otro lado, yo creo que el IPAB debe de fortalecerse también mucho en la determinación de las cuotas que los bancos están obligados a pagar actualmente al IPAB y que no sean determinadas por la Comisión Nacional Bancaria, porque la Comisión Nacional Bancaria que hace los informes y el IPAB es el que toma las atribuciones respectivas. Yo creo que ahí, en esos 3 temas, habría forma de fortalecer al Instituto de Protección del Ahorro Bancario. Con esto da por terminada la comparecencia del señor Guillermo Hopkins Gámez, a quien le agradecemos su presencia. Le pediría a la comisión acompañar al señor Hopkins a la salida y invitar al siguiente compareciente, Luis Miguel Montaño Reyes. Gracias, senadora Pedro, muy amable. Con permiso.